Hola a todos, este es un problema más del curso de estática referente al tema del momento de una fuerza. El subtítulo es el momento de un par. Este problema lo hemos extraído del libro de estática de Hibbeler, la 12ª edición. Es el problema 4.100. El enunciado nos dice, si el momento 1 es igual a 180 libras-pies, el momento 2 igual a 90 libras-pies y el momento 3 igual a 120 libras-pies, determine la magnitud y los ángulos directores coordenados del momento de par resultante. Entonces aquí tenemos las tres magnitudes que nos está dando el problema. Nos está pidiendo la magnitud y los ángulos del momento de par resultante. Entonces pasemos al desarrollo. Como ya hemos visto en la teoría, el momento de par es un vector libre, por lo tanto puede actuar en cualquier punto sin producir un efecto diferente. Entonces, los pares que actúan en esta estructura pueden ser simplificados de tal modo que el momento 2 puede colocarse aquí, ¿sí? Siempre con este giro. Y el momento 1 se puede colocar aquí, siempre también con este giro. Entonces, estos cuatro momentos los podemos expresar en su forma vectorial cartesiana. Tenemos el momento 1, por ejemplo, va a ser igual, la magnitud es 180 libras-pies, pero como va en dirección del eje Y, ¿sí? Va a tener el vector unitario J. Esto, libras-pie. ¿Por qué le colocamos el vector unitario J? Porque aquí no tenemos un par, o sea, no tenemos dos flechas actuando. Tenemos directamente el vector momento actuando hacia esta dirección. Por lo tanto, se expresa con este vector unitario. Así también tenemos el momento 2. El momento 2 tiene una magnitud de 90 libras-pies, ¿sí? Y está actuando en dirección del eje X negativo, ¿sí? Porque está sobre el eje X, pero en su dirección de negativo. Por lo tanto, sería menos 90 y obviamente también en libras-pie. Ahora nos tocaría el momento 3. Nosotros estamos colocando aquí el punto de origen. ¿Estamos? Por lo tanto, el momento 3 va a estar dirigido desde el punto de origen hasta este punto, ¿no? Como referencia. Necesitamos determinar el vector unitario de dirección que una desde el punto de origen hasta este punto. Entonces, con esto vamos a tener que el momento 3 va a ser igual a la magnitud de 120 libras por el vector unitario de dirección, que va a enmarcar estos puntos, ¿no? Los cuales hemos dicho. Entonces esto va a ser igual a 120, que va a multiplicar el vector unitario. Ya sabemos que es la relación entre el vector de posición sobre su magnitud, es decir, el vector unitario va a ser igual al vector de posición sobre la magnitud. El vector de posición va a ser este punto, o sea, las coordenadas de este punto, x, y, z, menos las coordenadas de este punto, que va a ser 0, 0, 0. Por lo tanto, aquí tenemos que en x se está desplazando 2 pies. Por lo tanto, va a ser aquí 2 menos 0 por y, dirección x positivo. Más, en y va a ser negativo, menos 2y. Por lo tanto, sería menos 2 menos 0 por j. Más z positivo, un pie, sería 1 menos 0. K. Sobre la magnitud de este vector. Por lo tanto, va a ser raíz de 2 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Vamos a tener entonces que el momento 3 va a ser igual a 120 que multiplique a 2i menos 2j más 1k sobre 4 más 4, 8 más 1, 9 raíz 3. 120 entre 3 va a ser 40, ¿sí? Simplificando, con lo cual vamos a tener que este momento va a ser igual a 80i menos 80j más 40k. Entonces colocamos momento 3 es igual a 80i menos 80j más 40k
Todo esto expresado en libras pie. Ahora sí pasamos a determinar el momento 4. El momento 4 va a ser igual a la magnitud, es decir, 150, que multiplica al vector dirección. En este caso no tenemos un vector dirección porque no tenemos la ubicación de este punto, ¿sí? No tenemos longitudes con los cuales determinar. Por lo tanto, sí lo vamos a multiplicar por sus componentes rectangulares, tanto en X como en Y como en Z de este vector. ¿Con esto qué tenemos? Que aquí tenemos un vector unitario de dirección, ¿sí? Cual vamos a llamar U4. Este vector unitario de dirección va a tener sus tres componentes. Como su magnitud es 1, a partir de este 1 vamos a determinar tanto X como Y como Z. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bien, si nosotros tenemos que esta diagonal hace 45 grados con el plano XY, vamos a tener un triángulo aquí, ¿sí? Este triángulo va a armar un ángulo de 90 grados aquí, va a ser un triángulo rectángulo, por lo tanto este va a ser su componente en Z. Vamos a tener que, pongámosle componente en Z va a ser igual a 1 por seno de 45, o sea, seno de 45. A esta diagonal auxiliar le vamos a llamar M. M va a ser igual a 1 por coseno de 45, ¿no? Por lo tanto, coseno de 45 grados. Ahora bien, aquí nosotros tenemos otro triángulo, ¿sí? Esto es 90 grados, con lo cual vamos a tener esta figura. Esto va a ser M. Aquí vamos a tener el componente Y y aquí el componente en X del vector unitario. Por lo tanto, si esto mide 45 grados, vamos a tener que el componente X va a ser igual a M por seno de 45 grados. Es decir, X va a ser igual a coseno de 45 por seno de 45. Y el componente Y va a ser igual a M por coseno de 45 grados. Por lo tanto, Y va a ser igual a coseno de 45 por coseno de 45. Ahora multiplicamos esta magnitud por el vector unitario de dirección en sus tres componentes. Vamos a tener que la componente en X va a ser coseno de 45 por seno de 45. Va a ser positivo, ¿sí? Por más que se encuentre en este lado, la dirección está apuntando hacia acá. Por lo tanto va a ser X positivo. Aquí lo voy a explicar mejor por si no lo pueden visualizar bien. A ver, la proyección de esta fuerza viene dada por este sentido, ¿sí? En dirección del Z negativo. Viene dada por este vector, ¿sí? Que a su vez genera dos vectores, uno en dirección del X positivo y uno en dirección del Y negativo. Por lo tanto, el siguiente vector en Y va a ser negativo. Coseno de 45 por coseno de 45. Por vector unitario J. Y el último que también hemos visto que es negativo es el Z. Menos seno de 45 grados por K. Entonces, multiplicando 150 por cada uno de sus componentes, vamos a tener que el momento 4 va a ser igual a 75i menos 75j menos 106,07k. Todo esto expresado en libras pie. Entonces, a partir de aquí nosotros tenemos que el momento resultante es la sumatoria de todos estos momentos, ¿sí? Por lo tanto va a ser igual a momento 1 más momento 2 más momento 3 más el momento 4, ¿no? Que le hemos llamado a este momento de 150 libras-pies, momento 4. Entonces tenemos 180j, momento resultante es igual
como hemos dicho, 180J menos 90I más 80I menos 80J más 40K más 75I menos 75J menos 106,07K. Entonces, ordenando y operando vamos a tener I, con lo cual esto va a ser menos 90 más 80 menos 10 más 75, 65 I. Luego siguen las J, 180 menos 80, 100, menos 75, 25J, positivo. Y luego siguen las K, ¿sí? 40K menos 106,07K menos 66,07K. Todo esto expresado en libras-pie. Con esto ya tenemos el momento resultante expresado de forma vectorial. Ahora bien, pasemos al siguiente pantallazo para determinar su magnitud y los ángulos directores coordenados de este par resultante. Bueno, aquí como hemos dicho lo tenemos expresado de forma vectorial, por lo tanto su magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, es decir, 65 al cuadrado más 25 al cuadrado más menos 66,07 al cuadrado. Por lo tanto, resolviendo esta raíz vamos a tener que el momento resultante es igual a 95,99 libras-pie. ¿Sí? Hasta aquí hemos encontrado una solución parcial, puesto que hemos determinado la magnitud de este momento resultante. Ahora nos faltaría determinar los ángulos directores para completar esta respuesta, ¿no? Entonces, el ángulo medido a partir del eje X es el ángulo alfa, ¿sí? El que va medido desde el eje Y es el ángulo beta y el que va medido desde el eje Z es el ángulo gamma. Teniendo la relación que el coseno de alfa va a ser igual a la componente en X de este momento, es decir, momento en X sobre el momento resultante. ¿Sí? La relación del coseno de beta va a ser igual al momento en Y sobre el momento resultante. Y la relación para el ángulo gamma viene dado por el coseno de este ángulo, que es el momento en Z sobre el momento resultante. Con esto, ¿qué vamos a tener? Momento en X, 65i, es decir, 65 sobre la magnitud del momento resultante. Para el momento en Y, 25. ¿Sí? Componente en el eje Y. Y para Z, menos 66,07 sobre la magnitud del momento resultante. Aquí vamos a tener en todo caso que el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma van a ser iguales a 47,4 grados, ¿sí? El ángulo beta 74,9 grados y el ángulo gamma 133 grados. Aquí lo que hemos hecho es el coseno del alfa es esta expresión, por lo tanto el coseno a la menos 1 de lo que está entre paréntesis, ¿sí? Nos da el valor de alfa. Lo mismo para beta y lo mismo para gamma. Siendo 96 libras, redondeando 96 libras-pie, la magnitud del momento de par resultante, actuando en una dirección de 47,4 grados, 74,9 grados y 133 grados, medidos desde el eje X y Z respectivamente. Por lo tanto, esta es la respuesta al problema planteado. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si les ha gustado dejen su like, compartan, suscríbanse y bueno nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, los espero en el siguiente video.